¿Tú te acuerdas el primer día que nos conocimos? ¿O algo? Decimos que nos conocimos en la peluquería. ¿Algo? Al igual cuela, ¿eh? Bueno, paz a todos en esta mañana, tarde, noche, cuando nos estéis viendo. Bienvenidos a un programa más de Metamorphonos, donde queremos traer luz a las vidas por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo, sobre todo, ¿vale? Hoy tengo un invitado de lujo, que estoy muy contento, pero muy contento, que es nuestro hermano José. Le llaman de muchas formas, José dirigente, evangelista, de todo. Pero sobre todo, aunque no lo sepa él, mi amigo. Así que hoy vamos a tratar un tema que yo creo que es necesario. Yo creo, José, que es, no sé qué título ponerle, pero el problema que está viendo ahora, del que nadie habla, pero todos lo ven. Todos están viendo ese problema, pero nadie habla, nadie dice nada. Es como una expresión inglesa que lo llaman el elefante en la sala. Cuando hay algo que está ahí, que es evidente, pero nadie habla de ello. Todos lo ignoramos. Pero hoy queremos tratar estos temas. José, lo primero, ¿cómo estás, hombre? Estamos bien, dando gracias a Dios, saludar a toda la audiencia, que Dios os bendiga grandemente. Estamos bien, por la gracia de Dios. Hoy en día estoy sirviendo al Señor en mi casa, en mi hogar, en mi iglesia, con la juventud, y estamos bien luchando y trabajando para el Señor. Pues con esto empezamos hablando un poco de estadística. ¿Qué te parece? Si hablamos un poco de estadística. Precioso. Hay una estadística que dice que el 45% de los jóvenes de menos de 20 años acaban yéndose de la iglesia. Luego al final, que es verdad que más de la mitad vuelve a la iglesia, porque al final yo creo que donde hay fuego siempre quedan ascuas, y al final acaban viniendo, pero vamos a darle un poco de carta libre, sin filtros un poco. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tantos jóvenes se están yendo? A ver, después de llevar muchos años, quien me conoce lo sabe, dirigiendo la juventud de Santander, pues puedo ver algo, puedo vislumbrar algo que está a la vista, y es la falta de atención, la falta de programas en la iglesia, la falta de infraestructura interna y preocupación por la juventud. Nos gastamos mucho dinero en traer visitas, nos gastamos mucho dinero, por ejemplo, en megafonías, en que suene bien. Nos preocupamos mucho en un buen local o no sé, cuando la verdadera preocupación tendría que ser, y el enfocar nuestras fuerzas, nuestro esfuerzo, es en aprovechar los años que va a pasar un joven por la iglesia. En ese tiempo en el que un joven pasa por la iglesia, en esa tierna edad donde todavía no le ha golpeado la vida fuertemente, tendríamos que potenciar en ellos, inculcarles, llenarles de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios a él no vuelve vacía. Pero no simplemente una predicación desde el púlpito, sino una atención puntual a una persona, porque un joven es una persona, un niño es una persona. Entonces tendríamos que darle el valor que se merece esa persona. Sí, yo creo que... Perdón, voy a rebotar un poco más el micro. Yo creo que al final... Está encendido, ¿verdad, José? Sí. Vale. Yo creo que al final es un poco lo que Pablo le dice a Timoteo. Esto no es un problema de ahora. Dice Salomón en Proverbios que no hay nada nuevo debajo del sol. Y yo creo que Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga un poco tu juventud. Eso es. Y yo creo que había un problema hace 2000 años y le sigue habiendo ahora. Al final, yo creo que estamos, entre comillas, mal dicho, menospreciando un poco a los jóvenes, porque igual son jóvenes, porque tienen mala cabeza, porque no son constantes, es algo que viene en el joven. Entonces yo creo que tenemos que darle un poco más el lugar y un poco más el que se sientan un poco... Cercanía. Eso es, cercanía. Yo digo algo, José, y si quieres me interrumpes. Jesús movía masas, pero su trato siempre era personal. Fíjate que hay una multitud que le está aplastando, pero de repente se para y se pone a hablar cara a cara con una mujer.
Hay una multitud que lo oprime, pero de repente para y dice, Jairo, ven para acá, hombre, que voy a hablar contigo. Entonces yo creo que necesitamos en este tiempo, lo que dices tú, al igual priorizar un poco más la cercanía con los jóvenes. Mira, te puedo hablar, y como dice aquí, vamos a hablar libres. Mira, estando yo de pastor en una iglesia hace poquito, yo tenía mucha gente en esa iglesia, desde ancianos, mayores, que te están dando el respeto, el valor, y de alguna manera te absorbe. Para los pastores es algo muy emocionante que te llamen pastor, que te hagan sentarte en los primeros lugares, que te llamen a sus casas a cenar. Incluso atiendes quizás un poco más a sus hijos porque son los hijos llevan un apellido o son de una familia. Pero estando en esa situación, yo tengo algo aquí dentro que es atender al débil, atender al solo, al indefenso, al que no tiene una familia, al que no tiene nadie. A ese hay que atenderle más. Bueno, pues estando de pastor en esa iglesia, una joven, entre tantas, hubo un día en el que yo estuve administrando, rompo el culto y Dios me dirige a que reprenda todo espíritu de suicidio. Pero me está llamando Dios la atención de tal manera que tengo que subir a los ministros, a los ministerios, al púlpito y empezar a reprender y empezar a aconsejar. Y digo, si aquí hay alguien que no se puede ir del culto hoy sin hablar conmigo. Si eres un hombre, un joven, conmigo. Si eres una jovencita o una mujer, con la pastora, y que en secreto, pues no acabó el culto y una niña que morena pasaba desapercibida entre todos y no era gitana, ¿vale? En esa situación ella vino por primera vez al culto y Dios rompió un culto. Estamos entendiendo que Dios rompió un culto, dejó a las 99 sin predicación, sin administración para ellos, sin de alguna manera satisfacer mis deseos o mis necesidades con las que yo ya vengo impuestas de una predicación, de la ofrenda, de que ore el fulano, de que presente el culto. Y Dios se centró en esa joven. Esa joven fue rescatada. Esa joven fue lo que llevaba arrastrando durante mucho tiempo, se le quitó de su mente y hoy en día, dando gracias a Dios, es una joven que la ha sanado Dios de sus heridas. ¿Qué quiero decir? Que para Dios es una mujer y un hombre en el futuro. Amén. Lo que hoy vemos un niño es un hombre y una mujer, es un ministro o una mujer que puede ayudar a muchas mujeres. Y tenemos que entrar ahí, de que el futuro es lo que nosotros vemos niños. Vale. No solo son el motor de la iglesia, sino que al final son la futura iglesia que nos espera. Que nos espera. Que Dios venga antes, ojalá. Amén, amén. pero al final lo que dices tú, la futura iglesia. Al final me pego con el micro. Hoy no es mi día, no hemos podido abrir la puerta. Menos mal que estaba aquí este hombre, si no me quedo ahí sentado. Tremendo. Sí, que al final nos olvidamos de esa comisión que Dios nos llama a la iglesia, que es hacia la gente que realmente, mal dicho, no se siente oveja, no se siente parte del rebaño. Y me encanta porque la palabra en Proverbios dice que tenemos que ser la voz de los mudos. Qué bueno. En un término de los que no tienen voz ni voto a veces, los que se esconden en la esquina. Y me encanta eso que estás diciendo porque es una realidad de la que no se habla, la verdad, no se habla mucho de esta realidad, pero es una realidad. A veces, como dice Santiago, hacemos un poco de distinción, sin querer, inconscientemente, conscientemente, hacemos un poco de distinción. Entonces yo creo que es algo sabio y bueno lo que estás diciendo, José, de que necesitamos centrarnos un poquito más en esa gente y tener la visión que tiene Dios. ¿Cuál es? Que las 99 están en el rebaño y la buscar a la que no está, obviamente. Pero hay que avisar a los jóvenes también, porque no es una sorpresa, y tú vas a hablar de esto. La sociedad ahora mismo está entretejida por el enemigo
para que los jóvenes, o los que no son tan jóvenes también, ojo, que no oren. Porque al final hay mucho entretenimiento, mucho móvil, mucho adoctrinamiento, porque el adoctrinamiento no es que hables conmigo, el adoctrinamiento es lo que ves, lo que oyes, que entra en tu cabeza y al final se hace... Y hay que hablar un poco de esto también, que hay que avisar a los jóvenes de que este entretenimiento está haciendo mucho daño. Dime algo sobre esto, José. Interrúmpeme un poco. Lo que administraba a los jóvenes el sábado pasado. Yo me enfadaba y me ponía muy fuerte porque queremos tener una mente sana, queremos servir a Dios. Pero no podemos servir a Dios teniendo nuestra mente ocupada, porque el enemigo va a utilizar los canales de siembra y en nuestras mentes, como es por medio de nuestros ojos y de nuestros oídos. Hoy en día estamos en TikTok y les dije así, viendo a monos y a mongolos, haciendo el mono. O sea, hoy se ha perdido el ridículo. O sea, viendo a jóvenes cómo son las princesas de Dios y están bailando, no sé, o danzando para Cristo, no sé lo que quieren hacer, la verdad. Y hombres haciendo que... A ver, nos pasamos un tiempo infructuoso que va a dar un fruto para la carne. Todo me hiere, inconscientemente me hiere lo que veo. Porque ahora viene uno luciendo un coche, me hiere. Viene otro luciendo a dónde va a cenar, me hiere. Me suscita cosas. Satanás me infiltra pensamientos y me hace ver poco, me hace ver inservible, me hace ver que mi vida es una ruina, que mi vida es que no. Entonces, yo me ponía muy fuerte con los jóvenes y les decía, quitaros de ver TikTok, Instagram, Facebook, dejarlo, apartaros, siempre y cuando sea algo infructuoso. Por ejemplo, hay muchos programas que están siendo de mucha bendición. Ahí, sumergiros ahí, en formaros por medio de canales bendecidos que te van a llevar a un nivel de conocimiento, de madurez. Y sobre todo, yo les decía, yo lo que hago cuando tengo un mal momento es, me pongo mi batamanta de Deadpool, muy importante. Le he cambiado por mi manta de gatitos rosas. Sí. Y lo saben todos porque se lo he dicho mucho. Me pongo en mi esquina de mi casa, que tengo un escritorio que me recuerda ese escritorio, esa esquina, me recuerda el compromiso que tengo con las escrituras, Qué bueno. el compromiso que tengo con Dios. Qué bueno. Me pongo mis cascos, me pongo mis VSO, BSO, que son bandas sonoras. Me pongo Avatar, me pongo El Señor de los Anillos. Los Vengadores. Sí, ¿y tú sabes cómo te motiva ver por ejemplo, a Moisés con la música de Brejear, Libertad? También me alías ahí con los Vengadores. Sí. Estaría bien. Y según el personaje, ponte un deseo. Jonás, Titanic. No lo dudes. Muy bueno. Jolín, tremendo. Bueno, total, me pongo en mi rincón, me pongo a buscar al Señor, me tiro horas, porque me estoy depurando. Les decía que Dios tiene que sanar mis recuerdos. Dios tiene que sanar todos mis recuerdos, me tiene que hacer olvidar cosas. ¿Por qué? Porque si no hago nuevos recuerdos con Dios, no podré liberar recuerdos malos que siempre estoy trayendo a la mente. Tenemos un cuarto oscuro en nuestro interior que está lleno de recuerdos a los cuales vamos, los sacamos brillo, cerramos y no dejamos al Señor entrar ahí. ¿Qué hacen esos recuerdos? Me recuerdan cosas que me motivan a... Entonces, ¿cómo puedo liberarme de esos recuerdos y sanar mi mente? Y dejar de recordar eso pasando tiempo en la palabra de Dios. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Qué queréis que os diga? Yo llamo a calidad al programa, amigos. Es la verdad. Es que necesitamos estos consejos porque al final, déjame decirte que el scroll, que lo llaman ahora,
que es cuando vas subiendo así los vídeos cortitos. Está haciendo mucho daño a los jóvenes. Y ya no estamos hablando a nivel de iglesia, sino a nivel secular. A nivel secular escuchas a sociólogos y te dan ganas, literalmente. Yo no tengo redes sociales, siempre lo digo. Yo no tengo ni TikTok, ni Instagram, no tengo nada, solo tengo WhatsApp. Y cuando escuchas a estos hombres hablando del daño que está haciendo secularmente, y peor aún, que está entrando a la iglesia, hay que tener cuidado. De hecho, déjame decirte algo. Cuando tú mueves el scroll y te sale un vídeo de Bob Esponja, luego das para abajo y te sale un vídeo de animalitos, y luego das para abajo y sales tú evangelizando la calle, y luego das para abajo y te sale un vídeo de danzoras, de esas. Para Cristo. Para Cristo. Sí, importante. Y luego te sale el cerebro, lo que hace es hacer una balanza de lo que está viendo. Y al ver que todo lo que ves está metido en el mismo saco, le da la misma importancia al que está evangelizando que a Bob Esponja, que a la danzora. Qué bueno. O sea, al final lo que hace eso es dañar nuestro sentido común. Porque al final lo que estás viendo y comiendo está entrando en el mismo saco. Qué bueno. Y al final le da la misma importancia. Entonces necesitamos jóvenes con mantas de gatitos Sí. en las esquinas de las casas, orando, buscando a Dios y pidiendo que sea Él quien adoctrine. Que cuando quieran buscar algo, al final sea la palabra quien les adoctrine. De hecho, ya te digo, si tú a un joven que pasa 20 horas diarias viendo muchas luces, mucho entretenimiento en el móvil, tanta suscitación para el cerebro, luego le das una Biblia con letras negras y un fondo blanco, ¿qué pasa? Que al final lo que les lleva es a aburrirse. Pero no es aburrido, ni es nada aburrido. La Biblia es la historia más emocionante del mundo y nos encanta leerlo. De hecho, ya te digo, se ha creado un instinto de supervivencia, dicen los sociólogos, que cuando algo no te interesa, a los 8 segundos tu cerebro desconecta. Por eso ahora los vídeos, cuando ves vídeos en muchas redes sociales es espera, no deslices, quieto, te voy a decir una cosa. Quieren llamar la atención tan rápido porque el cerebro, dicen los sociólogos, que ha creado un instinto de supervivencia que si a los 8 segundos no te interesa lo que ves, desconectas. Entonces, ¿qué pasa? Que un pez tiene 9 segundos de atención y nosotros tenemos 8. O sea que la mente nos la está haciendo a polvo. Entonces, decimos que yo y mi compañero, que al final necesitamos intimidad con Dios y buscar a Dios y empezar un poco a crear esas armonías, ¿vale? Quiero decirte algo, ¿vale? Los jóvenes, como decías, que tú llevas jóvenes, y muchos años además llevas llevando jóvenes, cuando tienen una duda con la iglesia, con su fe, a los últimos que van es al dirigente o al pastor. Los primeros que van es a otros jóvenes con la misma fe, a otros jóvenes con la misma convicción. Entonces, ¿qué replanteamiento nos darías en este punto de vista? El otro día me llamaba un siervo de Dios y me decía que Dios me había dado un don o que tenía un feeling especial. Y yo no creo que tenga nada especial, aunque sí puede ser que tenga una gracia dada por Dios, ¿no? Pero creo que no sea nada que no podamos alcanzar. El tema es el siguiente, es bajar la barrera. Tenemos una barrera ministerial que es como que somos de los de la élite, de los que vamos con una paloma en el hombro, una aureola en la cabeza y vamos como que no podemos pisar el suelo, porque somos de los que ayunamos, de los que leemos, de los que diezmamos, de los que vamos al culto, de los que nos ponemos una Biblia debajo del brazo. Nos estamos olvidando que es más importante lo que hacemos fuera que lo que hacemos dentro del culto. Que tenemos que bajar las barreras, tenemos que hacernos uno más. Escuché una vez a un hombre de Dios diciendo que somos uno entre iguales. O sea, los que ministramos somos uno entre iguales.
tenemos que hacerles ver que tenemos las mismas luchas, las mismas confrontaciones, que somos igual. Una vez que nos vean de igual manera. Cuando yo iba a predicar a la calle Burgos, yo iba en camiseta y en playeras. ¿Por qué? ¿Por qué en camiseta y en playeras? Porque yo no les voy a dar una impresión de que yo soy un pastor que he pasado por el filtro de 30 ancianos de mi iglesia, que llevo 5 años a los pies de Gamaliel, rabiando en seco. No, yo les estoy dando a entender que soy un joven como tú, que me rescató Dios y a ti te puede rescatar. Bueno, pasado un tiempo me vio un señor, un colega vecino, no de etnia gitana, y me dijo: José, ¿puedo hablar contigo? Digo, dime. Dice, que sepas que te sigo. Dice, cada vez que vas a predicar a la calle Burgos, estoy con 2 móviles viéndote a la vez. Digo, ¿por qué? Dice, porque a mí eso de púlpito, traje, cura, púlpito, como que son más, no lo puedo recibir. Hay algo que me choca. Y eso, cara a los no cristianos. Qué bueno. Me dijo, pero verte a ti con una camiseta, unas playeras, conociéndote, como yo. Qué bueno, qué Que bueno. sepas, José, que no iré a misa porque no tengo tiempo, o al culto. Dice, a misa no quiero ir, me dijo. Dice, pero al culto no me da tiempo porque trabajo. Dice, pero leo la Biblia y tengo a Jesús en mi corazón. Qué bueno. Entonces, desde ese hasta el joven que está en una esquina, que no sabe con quién abrirse, si le damos la oportunidad de que no nos vean como alguien inalcanzable, que no nos vean como alguien que no tienen entrada, sino que le damos entrada, que me voy con él a donde sea a tomar un café, se abre él y yo no le voy a mirar con esa mirada de eres un pecador. Arrepiéntete, ¿sabes? Sí, que no se les censura al Eso final es. y pueden ser... Sino con una mirada de amor. Qué bien. Tenemos que cambiar la mirada. Entonces, ¿me dirías, por decirte algo, que los que están a cargo de jóvenes necesitan un grupo de jóvenes que sean un poco su respaldo a la hora de traer a más jóvenes a la iglesia? Me encanta esto que acabas de decir porque es por lo que ahora mismo estoy preparando. De hecho, antes de ayer creé un grupo de WhatsApp, les he llamado Los Atalayas. Y he puesto ayudar, vigilar, aconsejar y rescatar. Y he metido a los que estoy viendo que tienen un poco más de carga, de los que se preocupan un poquito, de los que mueven a gente. Y estoy filtrando y metiendo en ese grupo. ¿Para qué? Voy a potenciarles y les voy a engendrar mi carga. ¿Por qué? Porque viendo que quizás que conmigo, no, aunque yo baje la barrera, aunque yo me haga el más sociable del mundo, aunque quizás no llego, pero ellos sí llegan. Entonces, prepararles, mentalizarles, tener reuniones con ellos, les voy a mentalizar, les voy a preparar, les voy a dar unas pautas y hacer sentirse útiles a la vez de pues eso, lo que ellos pueden alcanzar, no puedo alcanzarlo yo, ellos también se van a sentir útiles. Y ya no voy a ser uno, vamos a ser 10, 12, 15, encargándonos de ayudar a los jóvenes y ayudar a la iglesia. Me encanta, me encanta. Igual es una herejía lo que voy a decir, pero Jesús, entre tantos, eligió a 12 a los que poder llevar la obra. Porque al final, es lo que has dicho tú, al final entre una imagen distorsionada que se da del pastor, del dirigente, de ese que está ahí arriba en el púlpito, que señala así, te dice, no temas, ¿sabes? Como juzgándote por temer y dudar, no puedes, el dedo ese señalador. Necesitamos a jóvenes así y yo creo que, te voy a decir algo, ¿vale? Yo creo que solo las personas heridas tienen licencia para sanar a otros.
No hay más. Qué bueno. O sea, Sí. la gente que viene con meritocracia, con méritos por delante, arrogancia y que se cree mejor que otros, al final no va a alcanzar a nadie. Pero hay jóvenes como él, ya lo digo aquí públicamente, que al final te dan esa confianza. Y tener otros jóvenes debajo tuyo que además te respalden y al que no llegues tú, que sean ellos los que digan, que le rodeen y le digan, ahora, cógelo de los brazos, Sí. a la iglesia. pues, pues está muy bien, está muy bien. Y quisiera, para ir aterrizando un poco esto, dar unos tics para los jóvenes y que tú me lo desarrolles un poco, ¿vale? El primero, quiero hablar de 1 Corintios 15:33 que dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, hablar de unas conversaciones raras, malas, que lleven a los jóvenes a, con mucho respeto lo hicimos, un canal libre, a irse de fiesta, a hacer cosas indebidas, etcétera, etcétera, por no decir. Entonces, ¿cuál tiene que ser ese ambiente que tienen que crear los jóvenes? Danos un par de consejos. Vamos a ver, la Biblia es tajante y dice, no te conviertas tú a ellos, sino que se conviertan ellos a ti. La Biblia es muy tajante en cuanto a las amistades, tenemos que poner un filtro y tener en cuenta por qué estoy con él, que estoy. Vamos a ver, mi amigo de la infancia, mi amigo de toda la vida. Hoy en día, eso de el yoísmo, el centrarse en uno mismo, eso no es bíblico porque Dios no quiere que seamos yoístas ni que haya un egocentrismo y que yo soy el que, pues eso. Sí, la última Coca-Cola del desierto. Eso es, no somos ni Coca-Cola, ni Pepsi, ni nada. Como decía uno que vi el otro día, hay Gatorade. No eres la última Coca-Cola, hay Gatorade. Quiero decir que filtremos. Ahora, ¿por qué tenemos que filtrar? Porque somos unas personas tan sensoriales, tan sensitivas, que una palabra nos suscita unos deseos. Una palabra enciende un bosque, enciende un fuego impetuoso en nuestras mentes, en nuestros corazones. Entonces, creo que hay que filtrar más que nunca con quién estamos y para qué estamos. Porque claro, ahora no te vayas con una escalafandra y con esto de la NASA o te metas en una cueva. Vale. Pero Vale, vale. sí, si yo voy lleno de casa, forjado y mentalizado, hay que dejar bien claro a los que vamos que las palabras o las conversaciones, hay ciertas palabras y ciertas conversaciones que se han erradicado. ¿Quieres estar conmigo? Sí, Vamos sí. a estar juntos, no me hables de este tema y no me hables de esto. ¿Vale? Y si no, cambiando la moneda de cara, también hay que buscar buenos consejeros. Hay que buscar, yo siempre invito a que se busque un buen consejero. Siempre David tenía un Natán. Qué bueno. Y Qué el bueno. rey Saúl tenía un Samuel. Siempre tiene que haber un profeta, tiene que haber alguien que nos diga, no vas bien, vas por aquí mal, tienes que ir por aquí, y que tenemos que buscar un buen consejero. Qué Es muy bueno. importante. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, pues el segundo tic que vamos a entrar un poco donde antes, vamos a dar un poco la vuelta, pero está bien que hablemos de esto, ¿vale? Elige cuidadosamente lo que ves. Dice Jesús, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. La palabra que usa aquí es ojo único, que es algo ahí, debe ser un hebraísmo que hacen de esas costumbres que nosotros no entendemos. Pues yo cuando leía el original decía, ojo único, ¿qué es eso? Claro, habla de un único enfoque. Cuando tú estás enfocado en algo solo y te llenas solo de ese enfoque, al final acabas siendo un poco lo que ves, ¿vale? Entonces, móvil, películas y demás, sé que hemos entrado en ese tema, pero me gustaría que volvieras a dar un par de consejitos sobre esto. ¿Cómo debemos filtrar lo que vemos? Porque no solo lo malo, sino también lo que has dicho tú, ciertos hombres que adoctrinan y te llevan al yoísmo, al humanismo, al mirar mucho por ti, tú eres un campeón, saca ese campeón que hay en Eso ti. es. No
hay ¿Cómo campeón. debemos filtrar? No hay campeón, No hay no hay campeón. campeón. ¿Cómo debemos filtrar un poco esos? Vamos a ver, si tú ves una película de los 80, pues vas a ver una película, eh, tendrán sus rollos, pero no están manipuladas con la Agenda 2030. No están tan manipuladas por algo que no tiene sentido, que estés viendo una película de Disney con los niños y que tengas que sacar un colectivo a relucir, que no sé por qué. O sea, pero claro, nos están programando. A ver, voy a meterme un poco conspiratoriamente Sí, hablando. vale. No nos hacemos responsables de lo que diga nuestro hermano José Dirigente. Muy bueno, muy bueno. La palabra Hollywood viene de una leyenda de los países escandinavos o de los vikingos, donde el druida iba a un árbol que se llamaba Hollywood. Y ese árbol sacaba un fruto o unas cosas que hipnotizaban a la gente. ¿Vale? Las hipnotizaba, las hacía ver cosas que que no eran reales y manipulaba a la gente. ¿Qué están haciendo con nosotros? ¿Qué nos están haciendo ver? ¿Por qué estamos viendo cosas? ¿Por qué hay tanta sensualidad? ¿Por qué hay tanta lujuria? ¿Por qué hay tanto deseo de protagonismo? ¿Por qué hay tanta hambre por alcanzar cosas y dar una imagen? ¿Por qué hay tanto afán con la pantalla? Porque es lo que nos quieren hacer ser y nos están vendiendo. Entonces, ir contra la corriente de este mundo es apagar la televisión, porque la ventana del mundo es la televisión, Qué el bueno. móvil. ¿Quieres ser iglesia? ¿Quieres estar apartado del mundo? Apártate. No vas a lograr ser iglesia si estás viendo Fan de Furious y luego vas con el coche ni Toretto. Si lo hace bien Diesel yo también. Con la Ford Transit y doy vueltas y me revuelco por los suelos. Entonces, no podemos esas, eh, alimentar eso que a la carne le gusta. Todo lo que nos están proyectando en algo. Entonces, eh, centrando un poco y finalizando, uniendo con lo que hemos dicho antes, nosotros no somos del mundo, Amén. Qué bien. no somos del mundo. Las modas, las formas, todo lo que estamos, tenemos que ir rebajando. Se ha entrado mucho mundo en nuestras casas, en nuestras familias, las modas. Tenemos que ir rebajando. ¿Pero cómo? Si mis niñas están viendo todo el día TikTok y están viendo vídeos, ¿cómo? Si quizás su patrón en su mente ahora es una niña de una casa destructurada llena de demonios. ¿Cómo? Apagando. Creo yo, ¿eh? Igual no sé si me estoy No, excediendo no, no, no te estás o diciendo, al estoy yéndome revés. del tema. Al revés. Si nosotros, dice Pablo, ¿no? Dice, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pablo se ponía en un primer plano. Vale. Entonces, ¿qué quiere decir? Leí un libro hace poco que era precioso, que dice que era un libro medio cristiano, pero se centraba en otros temas y decía, todo el mundo necesita un ejemplo a seguir. Qué bueno. Al final, si tú, en vez de ser el ejemplo de tus hijos, el ejemplo es X youtuber o X tiktoker que van a seguir su conducta, cómo hablan, cómo visten, cómo se menean, lo que dicen, lo que creen, entonces algo está fallando. Entonces yo creo que es algo, lo que has dicho no te has excedido, no te has ido. Lo de Hollywood ya te digo que no nos hacemos. Pero vamos al último punto para ir aterrizando, que es un punto que quiero que le des. Vamos a aterrizarlo con esto. La palabra dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Me encanta. Este salmo 119 me vuelve loco porque al final dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Háblanos un poco sobre el tema que has dicho antes, sobre pasar tiempo en oración y con la palabra.
¿Por qué tiene tanta importancia para el joven y para el que no es tan joven, para todo en general, pero sobre todo para el joven? ¿Por qué? Porque solamente formando pensamientos firmes podré apagar el fuego de mis sentimientos. Solo formando pensamientos podré apagar el fuego de mis sentimientos. ¿Cómo formo pensamientos? Los pensamientos se hacen hechos, porque tal es su corazón, tal es él. Dice el Salmo 108, mi corazón está dispuesto, oh Dios, entonaré alabanzas, esta es mi gloria. En otra versión dice, mi corazón está firme. Y dice la palabra de Dios, el que esté firme mire que no caiga. Dice la palabra, estad pues firmes en la libertad con la que Cristo os hizo libres y no andéis otra vez sujetos a yugos de esclavitud. O sea, la Biblia nos es clara diciendo que nuestro corazón tiene que estar firme. Por eso dice el salmista, alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. No te olvides, porque tendemos a olvidar. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Tenemos que tener en la mente 24 horas, 7 días a la semana. Todos los días tenemos que tener, porque dice la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que dará su fruto a su tiempo. Dará su fruto, porque estará junto a las corrientes de las aguas. El árbol, ese árbol, no habrá nada que le espante, no habrá sequía que le atemorice, habrá un río continuo del que podrá saciarse y dará frutos del que pueda venir y alimentarse. ¿Cómo puedo formar esos pensamientos? Meditando en la palabra. Entonces, soy lo que como. Esta mano es células, sangre, tejido, pero eso es lo que comí ayer y lo que cené antes de ayer, porque se ha vuelto parte de mí. Yo cuando me comí la hamburguesa del sábado pasado de la Misión Plancha, entró en mi estómago y mi sangre la vivificó. Formó parte de mí, algo inerte, algo externo, se ha hecho parte de mí, porque ha entrado en mí. La palabra de Dios, una hoja blanca con letras negras, como has dicho. Si yo lo absorbo, si yo lo leo, lo que ocurrirá, que algo inerte, algo sin vida, un papel, formará parte de mí, porque la sangre de Cristo lo vivificará en mí. Qué bien. Entonces, ¿cómo puedo programarme? Yo me programo, ¿cómo? Leyendo la palabra. ¿Por qué? Porque me filtra, porque me limpia, porque me renueva, porque me llena de nuevas aspiraciones santas, de pensamientos santos, de ideas santas. Y no vengo al mercado en mi Ford Transit desde Santander pensando en pensamientos vanos. Vengo pensando en la palabra. ¡Ay, lo que me ha hablado! ¡Qué bonito esto! Por lo tanto, si queremos ser cristianos fuertes, tenemos que tener un compromiso fuerte con la palabra. Qué bueno, qué bueno. Mira, me gustaría compartirte, ya para finalizar, una historia de un joven. Se llamaba Henry Dunant, este joven. Un joven que si no me equivoco, a los 16 años, empezó a leer la Biblia. Un joven que empezó a leer la Biblia y empezó a leer los evangelios. Y tanto se apasionó por el Jesús que vio en la Biblia, que hizo la asociación del jueves, que suena como muy, pero no, simplemente eran 6 amigos, todos los jueves quedaban por leer la Biblia. Sencillo. Y empezaron a leerlo de tal forma que les apasionó tanto lo que veían, cómo se movía Jesús, cómo amaba, cómo miraba, que empezó a hacerlo él también. Dijo, yo quiero ser como él. O sea, su adoctrinamiento era Jesús. Y empezó a apasionarse tanto que empezó a ir a las cárceles a predicar en aquel entonces. Empezó a hablar a los demás de Dios. Empezó a moverse tanto. Y un día, yendo a un sitio, no recuerdo bien dónde iba, le pilló en medio de una guerra. Y se dio cuenta de algo. Que el bando que más recursos tenía podía salvar a más gente y el bando que no tenía recursos no salvaba a nadie. Entonces él, viendo que Jesús no hacía acepción de personas, viendo un Jesús que hablaba con prostitutas, hablaba con ladrones, dijo, un gran lema de él, dijo, un hombre herido no es un enemigo contra el que luchar. Qué bueno.
Y cogió el loco de él y plantó una campaña a mitad de la guerra y dijo, aquí vamos a atender sea quien sea, de izquierdas o derechas. Aquí vamos a sanar a todo el mundo. Este hombre empezó a moverse de tal forma, y en el año 1800 y pico, en Suiza, si no me equivoco, Henry Dunant creó la plataforma Cruz Roja, que ha dado de comer a millones de personas, que ha ayudado en guerras. ¿Te has dado cuenta? Un joven que simplemente leyó la Biblia, que se apasionó con Dios, que dijo, yo quiero ser como Jesús, hizo esta gran explosión que es de la Cruz Roja. Entonces, me encanta todo lo que hemos hablado, José, me encanta. Necesitamos adoctrinarnos más de la palabra, necesitamos orar fervientemente, tener nuestro rincón, lo que has dicho tú, tener compromiso, no conformarnos a este siglo, como dice Pablo, con filosofías huecas, con gente coacher que nos inflan mucho nuestro ego, que nos hacen egoístas, que nos hacen, sino ser como Jesús, simplemente. ¿Algo que añadir más, José? Pues me encantaría hacer un llamado, y lo siento así en mi corazón. Voy a aprovechar para hacer un llamado, no sé si tendrá mucha repercusión. Las bueno, 2 o 3 personas que lo ven, mi mamá, seguro que no. Pero sí me gustaría hacer un llamado a que nos volquemos en busca del alma perdida. Que busquemos. Mira, te venía contando lo que hacía para que mi hijo comiera. Sí. Le hacía el avión, le hacía, yo qué sé, hacía el pino, yo no sé lo que tendría que hacer para que el fin era meterle un cazo. No era una cuchara normal, era un cazo, porque mi hijo comiera. No sé lo que tendremos que hacer, pero hagámoslo. Yo hago misión plancha, coloquio, cine, de hecho le llamamos CCC, culto cena cine. Todos los sábados me estoy metiendo a las 7 de la tarde y salgo a las 2 de la mañana. Estoy metiendo horas por un tubo, porque quizás no haya otra oportunidad para incrustarles a Cristo en las entrañas a la juventud. Coloquios, respondo preguntas, nos metemos horas, les hincho hamburguesas, les hincho abrazos. ¿Por qué? Porque Dios no ve niños, Dios ve el futuro de la Iglesia. Rescatemos almas perdidas, hagamos lo que tengamos que hacer. Qué bien, amén, amén. Me encanta, me ha recordado ese pasaje de Santiago donde dice que todo el alma que traes a Cristo es un alma que libra del infierno. Y esa visión al final tiene que estar tan dentro de nosotros que nuestra pasión sea pues, seguir a Dios y hacer todo lo que sea posible. José, gracias. Me lo he gozado contigo, de verdad. De verdad que me lo he gozado. Gracias, de verdad. No, a ti, gracias a ti. Sí, no, nosotros. No, a ti. Bueno, en este saludo pondré la banda sonora de Los Vengadores, ¿sabes? Cuando nos despinamos. Pues nada, que Dios les bendiga a todos y hasta el siguiente programa.